Bien, en la última clase habíamos visto las operaciones entre funciones, ¿no es cierto? Las algebraicas que hace referencia a la suma, a la resta, a la multiplicación y a la división. Y decíamos que dentro de estas operaciones yo puedo de alguna manera muy simple poder determinar las características. Recuerden, dentro de una operación de una suma de o de varias funciones, yo puedo obtener como resultado una nueva función, como yo había mencionado, que tendrá su propio dominio, tendrá su propio rango, tendrá sus propias características, incluso gráficas o geométricas. Y decíamos que una manera muy simple de hacer, o la determinación sobre todo del dominio, era, como habíamos visto la metodología, tratar de capturar partes de funciones simples y analizar los aspectos más fundamentales y sujetos a las reglas del álgebra. Radicaciones pares que tienen que ser mayor o igual a cero, divisiones para cero. Recuerden que debemos de excluir a los valores que hacen que una función tome el valor de cero, dado cuenta de que no hay esa operación algebraica, ¿no es cierto?, en cuanto a la división para cero. Luego vimos unas características geométricas referenciadas a lo que era el desplazamiento y escalamiento. Y yo cuando veía este tema les indicaba, si yo tengo una función conocida, ¿sí? Yo la puedo identificar cómo está expresada. Yo podría identificar qué tipo de función base es y qué es lo que está pasando. Es los desplazamientos verticales, desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, desplazamientos horizontales de izquierda a derecha. ¿Cuáles eran las consecuencias? Cuando hablábamos de desplazamientos verticales hacia arriba o hacia abajo, lo que nosotros mencionábamos era que lo que se afectaba era la variable de salida, la variable dependiente, porque yo sumaba más una constante o restaba menos una constante. En tanto, los desplazamientos horizontales de izquierda a derecha, lo que se afectaba, decíamos, era en este caso el valor de la variable independiente, la variable del dominio. Es decir, a X yo le sumaba un valor, eso implicaba que la función se me movía hacia la izquierda y si yo restaba un valor, implicaba que yo me movía a la derecha, ¿sí? Pero ojo, en estos dos primeros conceptos decíamos, no cambia la estructura geométrica de la función, se mantiene. O sea, si nosotros tomamos un tipo de regla, le medimos sus características geométricas, sus distancias, etcétera, un poquito espero que se entienda, pero era como yo moverle, ¿no es cierto? No sé si ponía un ejemplo. Tengo una taza en la mesa, en un borde de la mesa, y la taza le muevo a otro borde de la mesa, la taza mantiene su figura geométrica, no se ve afectada, ¿no es cierto? En ese sentido, entender lo que es el desplazamiento vertical y horizontal. En tanto que los escalamientos, nosotros, mediante la operación de la multiplicación, tanto a la variable dependiente como a la independiente, me daba consecuencias. Si decíamos, o se estira o se comprime, horizontalmente, perdón, o verticalmente, perdón, ¿no es cierto? Se estiraba o se comprimía, o también horizontalmente. Estamos, ¿y cuáles eran esas consecuencias? Y debido a que yo obviamente el factor que multiplicaba, como habíamos analizado, consideraba dos intervalos. Cuando A es mayor a 1, tenía sus consecuencias, ¿no es cierto? Y cuando A estaba entre 0 y 1, ¿qué es lo que sucedía? Eso fue lo que vimos la semana anterior, más otras características adicionales. ¿Qué pasa si le ponía el signo negativo a la variable dependiente? ¿Qué pasaba si le ponía el signo negativo a la variable independiente? ¿Y cuál era el concepto del valor absoluto? Que más adelante también lo analizaremos. Preguntas, dudas, inquietudes. Hicimos un ejemplo gráfico para entender medio más globalmente qué pasaba con la variación de estos parámetros de una función, ¿no es cierto? ¿Dudas, alguna inquietud tal vez? Preguntas. Mayeli, Blanca, Ana, Carla, Carolina. No, profe, sí, para mí sí. Por el momento está todo bien, profe. Ok. El resto de compañeros y compañeras. Sí, Ismael. profe, todo claro. Sí, profe, todo bien. Listo. Sí, Avancemos. Todo claro, profe. Hecho, gracias. Avancemos entonces. Yo esta parte digo, recordar y algo que ya hemos venido utilizando. Si estas definiciones matemáticas que me dan estructuras algebraicas que tienen ciertas características y que de alguna manera siempre las vamos a estar utilizando. Por ejemplo, ¿qué es una función lineal? ¿Sí? Una función lineal es una expresión algebraica, ¿no es cierto?, que se caracteriza porque su dominio y codominio o rango corresponden o pertenecen al conjunto de los números reales. Partiendo del concepto de la aplicación, es lo que tenemos expresado aquí, es una función con un dominio que le corresponde un rango y establecida por la regla matemática f de x igual a m de x. Recuerden que eso era lo que habíamos mencionado, la aplicación. Es un producto cartesiano de dos conjuntos
conjunto dominio, conjunto rango, ¿no es cierto? Pero establecido por la regla que es la expresión algebraica que utilizábamos, es la que está ahí descrita, ¿sí? Esta es una ecuación especial a que estamos analizando, o vuelvo a repetir, recordando. La función f de x es igual a m de x, donde m, como tal, corresponde a ser una constante y tiene cierta incidencia en la interpretación matemática, geométrica. Este tipo de función, f de x igual a m de x o y igual a m de x, porque es exactamente lo mismo, recuerden que eso solamente sería notación matemática, ¿sí? Se entiende que es una función lineal porque a los incrementos que yo doy al dominio, ¿sí? Comienzo yo a dar valores de x, ¿sí? A la salida, que es el contradominio o rango, lo que uno ve es que el valor de entrada x es proporcional al valor de salida y. ¿A través de qué? Justamente de este parámetro m. Ese es el que establece la proporcionalidad. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo simple para que se pueda entender de mejor manera, un numérico para que se entienda, ¿no es cierto? Lo que estamos expresando es lo siguiente. ¿Y a qué se refiere de proporcionalidad? Dice, yo tengo y es igual a 2x. Yo digo en una primera instancia, le voy a dar el x es igual a 1. Y si ustedes observan, el y resultaría ser el valor de 2. Digo, ahora a x le doy el valor de 2. Y si ustedes ven, y viene a ser 4. Y si ustedes vamos analizando los valores, cualquier cantidad que le dé positiva o negativa, si ven que el valor de entrada, que era 1, 2, 3, con respecto al valor de salida, se va incrementando en un factor 2, porque es el ejemplo que yo coloqué. Ahora, si yo digo y es igual, nuevamente, a un medio de x, y hago el mismo ensayo con los mismos valores de entrada, puedo ver que en la primera instancia y va a ser igual a un medio, luego y va a ser igual a 2, perdón, déjenme ver, aquí sería... vamos a ver, 4 sería 2, ¿estoy bien? Sí, ¿no? Perdón, a ver, déjenme ver, estoy un poco mal. 1, sería 1. 1, gracias, efectivamente, es que es x de entrada. Y y vendría a ser, en este caso, 3 medios, ¿no es cierto? O 1,5, gracias. Bien, nuevamente hago el mismo análisis. Mis entradas siguen siendo 1, 2 y 3, pero ¿qué sucedió en el segundo ejemplo que consideré? De x con respecto al 1 medio, dice, se me redujo a la mitad. Con x igual a 2, también se redujo a la mitad con relación al valor de entrada. Con x igual a 3, y vale 3 medios o 1,5. Entonces hay una reducción de la mitad. Entonces eso se refiere a esa constante de proporcionalidad que está establecida por este factor m. ¿Sí? Obviamente, a este factor m dentro de la función lineal, ojo, de la función lineal, que en esencia es la ecuación de una recta, un poquito me adelantaré al concepto, se le conoce como pendiente y está relacionado a un ángulo de inclinación porque también se le conoce como coeficiente angular, ¿sí? Y la relación trigonométrica que asocia la pendiente es la que está descrita allí, es m igual a tangente de θ. Esa es una relación que se construye o se desarrolla por geometría, dado cuenta de que aquí yo puedo trazar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y obviamente las variaciones en X con respecto a las variaciones de Y me dan como consecuencia este coeficiente angular. Porque recuerden, por geometría, la tangente por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no es cierto? Estamos, y sabiendo que delta de Y es una variación proporcional, ¿sí? Y delta de X son los valores que puede tomar. Aquí está rápidamente una suerte de demostración que le estamos indicando. O sea, ¿por qué el m es igual a tangente de θ? Por la relación que está ahí definida. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, ¿alguna consulta? Queda claro el concepto. Como digo, vamos a seguir utilizando en este primer tema. ¿Sí? ¿Alguna duda? La función... Profe, también podemos utilizar y es igual a mx más b. A eso voy, justamente, a eso voy. Eso es lo que le sigue. Por eso decía, todavía no terminamos el concepto de la función lineal. ¿Sí? Hacia allá vamos. Bien, la ecuación de la recta, que como es, por definición también tiene el concepto de la función lineal.
Y la ecuación de la recta es una estructura algebraica, como acaba de decir un compañero, ¿no es cierto? Puede ser escrita o expresada como f de x igual a m de x más b, que no es más que la relación anterior. Si ustedes le analizamos rápidamente, ¿por qué digo que es igual a la relación anterior? La relación de que estaba explicando en la presentación anterior, yo decía, esta es la forma f de x igual a mx. Ahora, si nosotros observamos, ¿qué le hemos hecho a la función m de x? ¿Qué le Les hicimos? tomamos, les tomamos Le B. sumamos una constante que puede ser positiva o negativa, ¿no es cierto? O sea, siempre se le expresa como suma que puede ser positiva o negativa. ¿Estamos? Que podría ser positiva y negativa. Geométricamente, ¿qué significa eso? ¿Qué estamos haciéndole a la gráfica? Cortar un punto de Y. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estamos desplazando. Correcto, gracias, Josine. Estamos desplazando o hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Es el concepto que acabamos de ver. Yo tengo la función conocida e igual, y f de x igual a m de x, es la gráfica que tengo ahí descrita. Pero en el momento que yo le sumo una constante que puede ser positiva o negativa, lo que yo estoy haciendo es esto, desplazar. Podría ser la de acá o la de acá, ¿sí? Estoy desplazando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de b, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Si b es positiva o b es negativa. Tenemos esa situación o esa representación. Nuevamente, no se pierde las características de f de x. Igualmente, esta se caracteriza porque su dominio y contradominio son valores que le pertenecen al conjunto de la recta numérica, ¿no es cierto? Y adicionalmente también tienen esta constante de proporcionalidad, m, que también sigue siendo el mismo concepto dependiente, o el concepto angular, ¿sí? No se pierdan. Recuerden, a eso me refería hace un momento cuando hacíamos las traslaciones, verticales o horizontales. No se pierde las características de la función. El mismo ángulo que está descrito en y igual a m de x, sigue siendo el mismo ángulo de inclinación de los otros valores de b. Ahora, vamos a ver algunas maneras en las cuales yo puedo obtener esta expresión matemática, además que ustedes algo recuerdan, ¿no es cierto? Para poder trazar una recta, ¿qué es lo que yo necesito conocer? ¿O qué necesitaría conocer? Mínimo 2 puntos. Mínimo 2 puntos. ¿Qué más? ¿Había otra forma? Un punto y Un punto y la pendiente. Un punto, correcto, un punto y una pendiente. No sé si había una tercera, no recuerdo. Creo que eran las dos fundamentales, ¿no? Si yo tengo 2 puntos, con los 2 puntos, mediante una relación algebraica, yo puedo sacar la pendiente. Y sacada la pendiente, yo recuerdo que decía, puedo tomar cualquiera de los 2 puntos para expresar la ecuación de la recta. La otra es que conozco ya la pendiente y conozco un punto por donde obviamente va a pasar la recta, ¿no es cierto? No sé si había una tercera, no creo. Si me ayudan ustedes a recordar. Creo que no. Bueno, sin embargo, una manera, no sé si decir más matemática, es la que está expresada aquí, justamente con el mismo principio que acabamos de argumentar. Si yo tengo 2 puntos conocidos, yo puedo obtener directamente la ecuación de la recta, aplicando el determinante de esta matriz, como ustedes pueden observar en la presentación, en donde x y y se convierten en las variables, x1 y y1 corresponden al punto P1 y x2 y y2 corresponden al punto P2. Si yo resuelvo este determinante igualado a 0, tengo esta relación aplicando toda la teoría de matrices, ¿no es cierto? ¿Sí? Y voy a tener, como ustedes observan, este término que está aquí desarrollado. Un poquito para simplificar la relación, lo que hago a continuación es que este término vale a, esto tengo que corregirle, perdón, un ratito, déjenme, les hago la corrección, porque si no, le quería hacer la corrección y no lo he hecho. Un ratito, déjenme. Aquí debería de ser, este es el término B, y acá es el término A. Hago la corrección porque si no después se me olvida y ya la debía haber hecho. A ver. Qué tontera. A ver.
ver, solo un ratito, aquí le hago. Ya, me parece que ahí estamos. Ok. Si no, después se me... Listo, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Entonces resolviendo este determinante, que es el principio que habíamos mencionado hace un rato. Yo decía, encuentro la pendiente, pero este es un método más directo si yo quiero encontrar la ecuación de la recta bajo el mismo concepto. Tengo el punto P1, tengo el punto P2. Y es resolver este determinante de esta matriz generada, ¿sí? Y obviamente aquí para contraer lo que estaba mencionando, o sea, para expresarle un poquito medio más, más simple, puedo hacer que el valor de A es la diferencia de Y1 menos Y2, el valor B es la diferencia de X1 menos X2, y C es, si ustedes observan, son los valores que corresponden a los puntos. Por lo tanto, puedo expresarle de esta manera, que creo que más adelante también está definida, que se le conoce como la forma general de la recta. La de acá es una forma reducida, insisto, creo que más adelante está definido. Esas definiciones, más o menos, ¿cómo la puedo expresar? ¿Sí? Bien.